la caloría o la kilocaloría. La temperatura es una unidad intrínseca del estado térmico de una sustancia, independiente de su tamaño y se mide en Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Muy bien. El calor simplemente es una forma de la manifestación de la energía. Esa forma de manifestación de la energía va a tener como resultado la vibración de los átomos que van absorbiendo una cantidad de energía cinética en los cuerpos, de tal manera que en los materiales de estado sólido va a tener la posibilidad de transferir esa movilidad o esa cantidad de vibración entre los átomos por contacto. Mientras empiezan a oscilar los átomos de una determinada sustancia que ha sido influenciada por energía cinética, por calor, el golpeteo de los átomos contra los átomos vecinos van a generar un efecto dominó. Y ese efecto dominó va a terminar por influenciar completamente toda la energía cinética de una masa en su totalidad. Depende mucho la intensidad o la fuente de calor que esté proporcionando esta energía cinética para que todo un bloque completo pueda lograr influenciarse. La temperatura simplemente va a ser una forma de graduación, una forma de cuantificar esa energía. Esta sería una representación gráfica de lo que representaría la energía cinética en las partículas a nivel subatómico o atómico, más bien dicho, y cómo vamos a lograr medirla. Dice nuestra diapositiva. La temperatura es una medida de la energía cinética media que tienen las moléculas. A mayor temperatura, mayor agitación térmica, o bien mayor energía cinética media. La temperatura, de igual forma, es una magnitud intensiva, es decir, no depende de la masa del sistema. Voy a hacer un poquito más pequeña. Esto. Listo. De igual forma, la temperatura va a tener la posibilidad de representarse mediante la intensidad del movimiento que posee cada uno de los cuerpos. Dice también nuestra diapositiva, dos cuerpos con diferentes temperaturas evolucionan siempre de tal forma que tratan de igualar sus temperaturas. Esto se llama el equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos se encuentran en contacto y ambos cuerpos mantienen distintas temperaturas, al cabo de un tiempo, la influencia del movimiento de las partículas o de los átomos de un cuerpo más excitado que el otro logra encontrar o transferir la energía del movimiento de sus átomos hacia aquel cuerpo o hacia aquel objeto, el cual sus átomos se encuentran ligeramente o muy agitados de manera muy pequeña, muy ligera. El movimiento entonces se va a transferir por esos choques hasta lograr que todos puedan vibrar a una misma frecuencia. La representación gráfica que tenemos en pantalla hace alusión precisamente a este tipo de fenómeno, de efecto. Los átomos que se encuentran del lado izquierdo de la pantalla van a influenciar a los del lado derecho simplemente por la interacción, por el choque entre estos corpúsculos. Si se fijan, los que están denotados en color rojo logran transferir su energía cinética a los del lado azul y llega después de un tiempo a que todos los átomos, a todos los puntitos que vemos en pantalla, logran vibrar en una misma frecuencia e incluso en una misma magnitud. Esto se logra por contacto directo entre los átomos. El equilibrio térmico hace alusión también a la ley cero de la termodinámica. ¿Alguien sabe qué es la ley cero de la termodinámica? ¿Alguien ha escuchado o ha escuchado el enunciado mismo de la ley cero de la termodinámica? Bueno,
La ley cero de la termodinámica hace alusión a que todo cuerpo que mantiene una elevada temperatura o una elevada cantidad de energía va a transferirla a manera de que esa energía no se pierda en el ambiente, sino se llega a conservar. Un cuerpo A en contacto con un cuerpo B y a su vez con un cuerpo determinado como C, van a intentar igualar las temperaturas que poseen a manera de generar un mismo valor de temperatura. Gráficamente, esta ley puede representarse de esta forma. Este es un GIF, una imagen cíclica de la cual podemos observar a través de un fenómeno termoóptico cómo es que se transfiere la energía de un cuerpo, y que en este caso es el cuerpo A, el que mayor temperatura posee, y cómo por conducción la energía que posee puede lograr transferirse a los demás cuerpos que están conformando este circuito. Las líneas azules representan la transferencia de energía que va desde el cuerpo más caliente, las líneas de flujo, atraviesan el cuerpo C y logran alcanzar al cuerpo B, el cual puede registrar una temperatura distinta a la de arranque. Originalmente el cuerpo B, si se fijan, arranca en 20 grados centígrados y el A arranca en 40, me parece, miren. El cuerpo C logra absorber parte de esa energía y en promedio logran hacer que todo el sistema pueda tener una misma coloración e incluso disipar las líneas de transferencia de energía hasta que quedan en un equilibrio. Fíjense, van terminando su temperatura en 13.4 grados centígrados. Chicos, ¿dudas o preguntas hasta el momento? No, profe. Hay diferentes maneras de poder cuantificar la energía cinética de los cuerpos. Y es que precisamente por esta característica de la conducción o de la influencia de la temperatura, o de la energía más bien, de la energía térmica que poseen los cuerpos, para con un instrumento de medición, hemos tenido la posibilidad de aprovecharnos de esa situación y buscar, en la medida de lo posible, lograr identificar o cuantificar la reacción que pueda tener la energía con respecto a otros cuerpos. Uno de los instrumentos que por excelencia utilizamos para la medición de la temperatura es el termómetro. Sin embargo, ya a este nivel de escolaridad, nosotros hemos aprendido que no solamente los termómetros de mercurio son los únicos dispositivos que podemos utilizar para la medición de temperatura. ¿Cuáles otros dispositivos hemos podido identificar para este propósito? ¿Qué otros dispositivos nos permiten medir la temperatura en el ambiente o bien en la naturaleza? En el universo, pues. ¿Qué otros tipos de termómetro conocen? ¿Infrarrojo? Los termómetros infrarrojos. Un termómetro infrarrojo va a ser un dispositivo electrónico que va a emitir una cierta cantidad de rayos infrarrojos precisamente. Y después, una vez que proyecta esos rayos infrarrojos, logra percibir cuánta cantidad de energía logra regresar al dispositivo. La diferencia entre la energía emitida y la energía absorbida le permite entonces al dispositivo hacer un cálculo rápido y puede determinar simplemente en función a ese fenómeno de la reabsorción de la energía, puede emitirnos un número que va a representar la cantidad de grados centígrados que posee ese cuerpo. Tenemos entonces termómetros de escala, más bien de funcionamiento infrarrojo. ¿Qué otro dispositivo? ¿El digital? El digital. Por lo general, los termómetros digitales tienen la oportunidad de ocupar un diodo. Ese diodo tiene una similitud muy semejante en su funcionamiento a lo que sería el termopar.
El diodo está hecho por una serie de materiales metálicos que van a permitir generar una corriente eléctrica. Esa pequeña corriente eléctrica la va a medir nuestro dispositivo electrónico, de tal manera que pueda emitir a través de unas señales eléctricas un código, y ese código lo traduce a nuestro display, generando entonces el número de los grados centígrados o grados Fahrenheit o grados Kelvin que esté programado para poderlo cuantificar. ¿Qué otros dispositivos conocen? Decíamos hace rato el efecto Seebeck, el termopar. Mediante dos materiales de diferente naturaleza que están unidos por fusión a través de uno de sus extremos, podemos generar, por influencia de la energía térmica del ambiente, una ligera corriente eléctrica que, si bien es cierto, es muy pequeñita esa corriente, puede lograr permitirnos saber, en función a la energía térmica que logra, más bien, ese dispositivo, el termopar, va a absorber energía del medio ambiente y logra generar una corriente eléctrica. En función a la energía que logra absorber, se genera una intensidad de corriente mucho mayor y, en consecuencia, podemos lograr medirla a través de nuestro dispositivo, el multímetro. Nosotros tenemos que generar un factor de corriente, un factor de conversión, y lograr traducir el número de corriente que obtenemos hasta poder lograr obtener los grados centígrados que representaría esa corriente eléctrica. Existen diferentes dispositivos que, mediante un factor de corrección o una escala, puede representarnos la cantidad de energía térmica que poseen los cuerpos. Uno de los primeros dispositivos que se generaron para este propósito fue el termómetro de Celsius. El termómetro de Celsius tenía la oportunidad de identificar la cantidad de energía térmica que podía absorber el agua en estado líquido, y fue precisamente Andrés Celsius su inventor. Celsius es, la escala termométrica de Celsius es una unidad de medición de temperatura conocida como los grados centígrados, representados por el símbolo ''C''. Esta unidad rinde homenaje a su creador, el físico y astrónomo sueco Anders Celsius. Él logró identificar que el agua en su estado líquido lograba absorber tal energía que le permitiría cambiar, después de cierta cantidad de energía, su estado de agregación de la materia. Definió como el punto de fusión el inicio de su escala, el punto cero de su escala, y el punto de evaporación del agua en estado líquido, el término de su escala. De tal manera que, una vez que identificó los dos parámetros de referencia, dividió ese proceso de fusión a evaporación en 100 partes. De esa manera, identificamos como la escala Celsius o la escala centígrada el proceso de la fusión hasta el proceso de la evaporación, únicamente convirtiendo el agua de estado sólido al líquido y de su paso líquido a vapor. Dice nuestra diapositiva de igual forma: la escala usa como referencia la energía que requiere el agua para mantenerse en estado líquido, y definió al 0 como el punto de fusión del agua y al 100 al punto de ebullición de la misma. Este proceso llevado a cabo siempre a nivel del mar, a condiciones de presión constante. Chavos, ¿dudas, preguntas? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Por lo general, nosotros hemos tenido la oportunidad de ocupar un termómetro para poder medir la temperatura. Sin embargo, ¿quién me explica a detalle cómo es que funciona un termómetro en la actualidad? Bueno, los termómetros que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, por lo general son de mercurio. Cuando han tenido la oportunidad de ir, tal vez en secundaria o en preparatoria, al laboratorio, han ocupado un termómetro de mercurio. ¿Quién me dice
¿O quién me describe cómo funciona ese termómetro? ¿Quién se anima? ¿Quién podría ayudarme a definir cómo funciona un termómetro? Supongamos que este es el diagrama de un termómetro. Tenemos una barra, del cual sabemos que es un termómetro. ¿De qué están hechos los termómetros, por lo general? El material que... Adelante, adelante. ¿Cuál es el material con el que están fabricados los termómetros? Pues el tubito es de cristal y adentro tiene mercurio, ¿no? Muy bien. El tubo o el dispositivo que nosotros tenemos para el propósito de la medición de la temperatura es de cristal. Y dentro de ese tubo de cristal tenemos mercurio alojado. Ese mercurio va a estar alojado precisamente en un bulbo que se encuentra en el fondo de nuestro tubito. Ese tubito capilar va a tener un hueco, una sección hueca que va a todo lo largo de la varilla. Está sellado en el fondo, donde nosotros tenemos la cavidad o el bulbo de mercurio. Pero a lo largo de ese tubo existe un espacio hueco sobre el cual podemos permitir la expansión del mercurio. Conforme se empieza a expandir el mercurio, va ocupando precisamente esa oquedad, va expandiéndose a través de ese ducto capilar, hasta alcanzar un volumen distinto al original. En función precisamente de la expansión de esa porción de volumen, interpretamos la temperatura. Pero ahora bien, ya sabemos que se expande el mercurio dentro del tubo de vidrio. ¿Cómo hacemos para medir la temperatura? ¿Cómo lo hacemos? Pues se gradúa el cristal, ¿no? Bueno, o sea, se puede medir en diferentes temperaturas y ya se puede ir graduando. Perfecto. El mercurio comienza a absorber energía. ¿De dónde se absorbe esa energía? Todo el mercurio, incluso la parte de la extensión, la parte que se ha logrado expandir dentro del tubo de vidrio, sigue absorbiendo energía. En conjunto, todo el material metálico va expandiendo su volumen hasta que alcanza un determinado nivel. Con respecto a la graduación que nosotros tenemos en ese bulbo, podemos ir determinando en función precisamente a la distancia o al volumen que alcanza, un grado de temperatura que le permitió llegar hasta ese nivel, hasta ese volumen. Pero ¿cómo llegó esa energía térmica a influenciar al mercurio? Hace ratito les describí cómo es que la conducción de calor podía generarse a nivel molecular, a nivel atómico. Esta sustancia, que se sugiere que es a lo mejor agua, se encuentra a una determinada cantidad, con una cantidad limitada de energía cinética.
la cual se transfiere por choques a la superficie de nuestro termómetro, al vidrio. Una vez que el vidrio absorbe esa energía, la transfiere directamente al interior del termómetro, que es el metal. Una vez que el metal empieza a influenciarse precisamente por esa cantidad de energía, por contacto nuevamente, el mercurio empieza a expandirse, empieza a dilatarse y va a alcanzar una medida de volumen distinta a la original, logrando entonces generar diferencias en el volumen inicial y final para lograr entonces determinar la temperatura que posee en conjunto esos tres cuerpos: el vidrio, el mercurio y el agua. Va a ser por contacto directo, va a ser por una transferencia directa entre la cantidad de energía que obtiene el termómetro del agua o de la sustancia que estamos tratando de medir y la transfiere directamente hacia el mercurio. Va a ser una transferencia de energía directa entre todos los elementos involucrados en este propósito, en la medición de esta temperatura. ¿Dudas, preguntas? Esos son los termómetros de mercurio, o por lo menos el funcionamiento de los termómetros. Celsius generó este instrumento primario a través de pequeños ductos de esta misma estructura. En un pequeño tubo permitió que un bulbo más grande con agua pudiera evaporar ligeramente sus condiciones volumétricas y poder generar entonces un incremento en el volumen. De esa forma fue determinando la cantidad de energía térmica que podía absorber el agua y cómo poderla identificar dentro de un pequeño tubo de cristal. La escala Celsius estaba reducida, a pesar de que describía la gran mayoría de los procesos que se llevaban a cabo en la naturaleza, pues existía una limitante. Hubo otros estudiosos en la materia que se permitieron usar como base el termómetro de Celsius y modificarlo. Fue el caso, por ejemplo, de Fahrenheit. Fahrenheit se dio cuenta de que ellos necesitaban identificar y cuantificar temperaturas por debajo del punto de congelamiento del agua. Por lo tanto, este científico alemán tuvo la oportunidad de observar que eran precisamente los líquidos quienes podían entonces absorber energía si mantenían su estado de fusión más bajo que en el caso de Celsius, ocupando otra sustancia que no fuese agua. Fahrenheit tuvo la oportunidad de mezclar una sustancia frigorífica para ese entonces que se combinaba cloruro de amonio, agua y hielo. Y en función a esa mezcla, él pudo generar un instrumento de medición de temperatura que le permitía registrar mediciones de temperatura por debajo del punto de congelamiento del agua, dando así paso a la escala Fahrenheit. La relación entre la escala Fahrenheit y Celsius coincidía en la evaporación del agua, que Fahrenheit determinaba a 212 grados en su escala, mientras que el punto de congelamiento de la misma alcanzaba los 32 unidades. A partir de ahí, Fahrenheit superó con respecto a la escala de Celsius las mediciones que obtenía Celsius, pudiendo entonces mantener en estado líquido la sustancia que había introducido en su termómetro y logró medir 32 unidades por debajo del punto de congelamiento del agua, dando una mejora sustancial al dispositivo de Celsius. Dice nuestra diapositiva, la escala termométrica de Fahrenheit fue propuesta por el físico e ingeniero alemán Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. Según su escala, los puntos de congelación y ebullición del agua son 32 grados Fahrenheit para el punto de congelación y 212 grados Fahrenheit respectivamente. En este caso, 212 para la evaporación.
Fahrenheit también determinó el punto cero de su escala a través de la mezcla frigorífica antes mencionada, el agua, hielo y cloruro de amonio. Y esto se debe a que él deseaba registrar temperaturas más bajas al punto de congelación del agua, y para ello debía mantener dicha mezcla en estado líquido, mientras el líquido que él usaba para medir la temperatura se mantuviera en estado líquido, el termómetro iba a funcionar adecuadamente. Uno de los científicos más importantes para la química tuvo también las aportaciones para la cuantificación de la energía cinética de las partículas o la calorimetría. Y este científico fue Lord William Thomson Kelvin. Lord William Thomson Kelvin. Kelvin, de igual manera, aportó a las escalas termométricas, pero él basó sus estudios no solamente en la dilatación de los cuerpos, sino en la cantidad de energía que lograban absorber, específicamente los gases. Él se dio cuenta de que usando los termómetros de Celsius podía identificar la cantidad de energía cinética que requerían los cuerpos para poder expandir su volumen. Y en función al mecanismo mismo de expansión de los cuerpos, él utilizó este fenómeno para identificar la energía cinética de las partículas. Se dio cuenta que cuando él enclaustró una cierta cantidad de hidrógeno en una botella de vidrio, la cantidad de grados centígrados, un solo grado centígrado que pudiera absorber el gas que él tenía enclaustrado, hacía que el volumen de ese hidrógeno lograra expandirse un 273avo de su volumen original. Y eso se repitió con muchísimas muestras que él tuvo la oportunidad de estudiar. De tal manera que conforme iba avanzando un grado centígrado o incrementando un grado centígrado en esa masa de gas, se dio cuenta que ese valor de expansión era constante. Se le ocurrió entonces revertir el proceso. Si reducía un grado centígrado la temperatura del gas, se comprimía el gas una 273ava parte. De tal manera que él intentó generar de manera matemática la reducción de todo el volumen de esa masa de gas, teniendo entonces un modelo matemático. Él determinó entonces que la escala termométrica iba a arrancar 273 unidades por debajo del punto de congelamiento del agua, dando origen así a la escala absoluta o a la escala calórica de Kelvin. Incluso las aportaciones que hizo Kelvin permitieron definir que el punto cero de la escala misma no iba a permitir o iba a identificar el punto en el que la movilidad de todas las partículas era absolutamente nula. Ni siquiera el movimiento de los electrones podría escapar de esa ausencia de energía. Los electrones orbitan alrededor del núcleo de un átomo en sus niveles de energía. Sin embargo, al obtenerse o al extraerse toda la energía cinética o mecánica que pudiera llevar a cabo el movimiento natural de la naturaleza, iba a reducirse de tal forma de que ni siquiera las partículas subatómicas escaparían de esa ausencia de cantidad de la energía. No habría entonces la posibilidad de que los átomos pudieran transferir sus electrones por ningún tipo de impulso, incluso eléctrico. Lord William Thomson Kelvin estableció entonces la escala termométrica absoluta. Dice nuestra diapositiva: la escala Kelvin se prolonga por debajo de la escala Celsius hasta el cero absoluto, una temperatura hipotética caracterizada por la ausencia completa de energía calórica. Las temperaturas en esta escala son llamadas kelvins. 0 grado kelvins equivale a menos 270.15 grados centígrados. Esto quiere decir que el 0 grados Kelvin es el cero absoluto, el punto en el que los átomos y las moléculas presentan la menor energía térmica posible. Este valor
no ha logrado reproducirse en laboratorio. El valor más bajo que se ha podido lograr alcanzar es, ahorita les digo cuánto fue. Bueno, fueron menos 145 grados centígrados aproximadamente, lo que sería un valor estimado en 90 grados Kelvin. Es la temperatura más baja que he podido registrar hasta el momento en laboratorios. Y esta temperatura, que es de tipo criogénica, ha sido aprovechada para el desarrollo de los materiales superconductores. ¿Cómo es que puede aprovecharse una temperatura tan baja si nosotros estamos leyendo que a esas temperaturas hay una nula transferencia de electrones? Bueno, los átomos, al encontrarse con una movilidad tan estrecha, tan limitada, la estructura cristalina de los mismos se reduce. La distancia entre los átomos se reduce, haciendo posible que por un pequeño impulso de energía en el último nivel de los electrones que poseen esos átomos, pueda transferirse de manera muy fácil un electrón con respecto al átomo vecino, dando entonces origen a que pequeños impulsos eléctricos puedan lograr una conducción en materiales que originalmente no eran conductores. De esta forma, una temperatura tan baja puede lograr entonces convertir materiales que originalmente son de carácter aislante en materiales conductores e incluso por encima de la conductividad de los materiales metálicos promedio. Si nosotros seguimos limitando o reduciendo la temperatura, puede ser necesario un impulso más fuerte para poder lograr hacer que un electrón salte al átomo vecino. Entonces, hay un cierto límite en lo que nosotros reduciríamos la temperatura para poder lograr la conductividad eléctrica. Pero al menos dentro de las características que hemos logrado en laboratorio, los 90 grados Kelvin han sido oportunos para poder desarrollar los materiales superconductores que hoy en día podemos tener las aplicaciones en nuestros teléfonos digitales, en nuestros dispositivos celulares e incluso en los materiales de estado sólido. Chicos, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Sí me escuchan? Ok, chicos. Voy a mostrarles una diapositiva. Quiero que por favor le saquen captura de pantalla y la compartan por favor en el grupo de WhatsApp. Estas son las fórmulas o los factores de conversión de las distintas escalas termométricas que les acabo de enunciar. Kelvin, centígrados y Fahrenheit. Estos valores, estas fórmulas las vamos a ocupar muy frecuentemente y bueno, no tuve la oportunidad de compartírselas en los factores de conversión que les he estado haciendo, que les he ido acercando a lo largo de este curso. Estos sí los vamos a necesitar durante este periodo. Chavos, con respecto al funcionamiento del termómetro, les comenté solamente un tipo de transferencia de energía calórica entre los distintos objetos. Sin embargo, hay que identificar 3 formas en las cuales el calor llega a transferirse de un cuerpo a otro. Estos 3 fenómenos son la conducción, la convección y la radiación. Estas son preguntas y respuestas de examen. Si yo les pregunto, ¿qué es el fenómeno de la conducción en la transferencia de calor? La respuesta aceptada sería: la conducción se da fundamentalmente en sólidos. Al calentar un extremo, las moléculas adquieren más energía y vibran sin desplazarse, pero comunicando esta energía a las moléculas o átomos vecinos. Esa sería la forma en que la conducción de energía calórica se logra manifestar. En el caso de la convección, se va a manifestar o se va a llevar a cabo fundamentalmente en fluidos, o sea, sustancias en estado líquido y gases. Las moléculas calientes adquieren un mayor volumen y, por tanto, una menor densidad, con lo que ascienden dejando un hueco que ocupan las moléculas de más arriba.
Voy a hacer un ejemplo en unos momentos más, donde voy a explicarles con mayor detalle cómo es que se generan estas formas de conducción de la energía calórica. Sin embargo, el último fenómeno que nosotros tenemos para la conducción de la energía térmica es la radiación, y esta se produce a través de las ondas electromagnéticas que llegan sin necesidad de un soporte de material. De esta manera nos puede calentar un radiador o bien la energía solar. La representación gráfica de todos estos tres fenómenos sería este. Tenemos por fenómeno principal o fuente de calor una fogata, de la cual se puede aprovechar un gatito que está junto y podemos acercar, por ejemplo, para atizar el fuego, una barra metálica. Esta barra metálica se va a influenciar por la energía producto de la combustión de la madera, logrando entonces hacer que los átomos de esa barra de material metálico comiencen a oscilar, comiencen a vibrar. Por conducción directa entre los átomos que están conformando esa barra, se puede entonces lograr influenciar los átomos que se encuentran vecinos a esa fuente de energía, de tal forma que la vibración obliga a los átomos a oscilar tan fuerte, tan intensamente, que logran generar un efecto óptico llamado incandescencia, perdón. La incandescencia. Ese fenómeno luminoso se va transfiriendo poco a poco en función a la absorción de la energía. Y de igual forma, la energía cinética de los átomos puede lograr avanzar hacia el extremo más frío o hacia el extremo opuesto de nuestra barra, logrando que al cabo de un tiempo, esta persona que tiene sosteniendo la barra de metal puede entonces identificar o percibir ese cambio de temperatura por efecto precisamente de la conducción de los átomos respecto a la cercanía con la fuente de calor. En el fenómeno de la convección, aquí está representado con líneas de flujo. Ay, creo que no era esto. Así. En este ejemplo, la hornilla o el quemador de la estufa está calentando la base de la tetera o del recipiente que nosotros tenemos, y al interior de esa tetera o esa olla tenemos un líquido. Todas las moléculas que se encuentran contiguas o pegadas, cercanas a la base de este material que se encuentra calentándose frecuentemente por efecto de la lumbre, va a provocar en el líquido que las moléculas que están en contacto con la hornilla adquieran mayor volumen. Al tener mayor volumen, tienen menor densidad y por lo tanto flotan a través entre las moléculas del líquido. Una vez que esa molécula que ha ganado temperatura llega a la superficie, pierde la energía térmica que la caracterizaba y como no modificó sus condiciones de masa, vuelve a pesar un poco más y se hunde, generando entonces un ciclo. Alcanza la hornilla, adquiere calor, se dilata y flota. Llega a la superficie, pierde calor y regresa. De tal forma que se genera un ciclo interminable, obviamente hasta que la lumbre se apaga, logrando entonces que se influencien cada una de las moléculas del líquido en ese baile interminable. Bueno, hasta que se acaba la música, obviamente, cuando apagamos la lumbre. De esa manera, todo el líquido logra influenciar su temperatura y alcanzar niveles mucho más altos que los originales. Por último, pues tenemos al gatito que estaba ahí tirado, tumbado en la alfombra, disfrutando precisamente del calor. No existe una forma de transferencia directa de energía como los dos anteriores, que era la convección o la conducción. Simplemente el efecto termomagnético, el efecto optoeléctrico va a permitir la generación de rayos infrarrojos que el gatito precisamente puede aprovechar calentándose, tal vez en una noche fría, una noche lluviosa o un día frío, que hoy en día pues podemos añorar con estos calores. Chicos, ¿dudas o preguntas? No, profe. No, profe. Ok, chicos. Cuando tenemos una desmedida cantidad de energía térmica, pueden suceder un sinfín de cosas. Incluso podemos llegar a cambiar el estado de agregación de la materia por efecto precisamente de la absorción desmesurada
de esos niveles de energía. Nuestra diapositiva. Cuando un cuerpo percibe calor, bueno, diferencia de calor y temperatura. Cuando un cuerpo recibe calor, puede aumentar su temperatura, que sería la parte lógica. En este caso, el calor recibido va a depender de 3 aspectos. Número 1, de la intensidad de la fuente que permita aumentar la temperatura. Número 2, de la masa, de la cantidad de masa del material o la sustancia a calentar. Y número 3, siendo una sustancia específica, va a tener una capacidad de absorción de energía muy específica, llamada calor específico. Esta va a ser la capacidad para poder lograr absorber energía del entorno, en este caso, energía calórica. Permítanme un momento, por favor. Aquí está. Muy bien. Si nuestro material si nuestro material que estamos calentando no cambia de estado de agregación de la materia, estos van a ser los 3 aspectos que van a depender para que se siga absorbiendo energía. Sin embargo, cuando nosotros logramos hacer que el estado de agregación de ese material cambie, va a requerir una cantidad de calor muy específica, un nivel en el cual la vibración va a obligar a que las moléculas pierdan su capacidad de cohesión o la interacción, la fuerza que mantiene unidas a las moléculas se pierda, logrando entonces el cambio de agregación de la materia. Cuando calentamos un material y logra cambiar el estado físico, para este caso, la temperatura, la cantidad de temperatura que posee ese material ya no va a variar. Simplemente la energía que poseen las moléculas le va a permitir que sus moléculas se distancien y puede entonces cambiar su estado de agregación. Para este caso, la cantidad de masa va a ser un factor muy determinante para que esta condición, el estado de agregación de la materia al que vamos a transformar, va a llevar una gran aportación para que se pueda llevar a cabo. La naturaleza misma de la sustancia va a requerir de 2 aspectos, 2 cantidades de energía. Si es un material que se encuentra en estado sólido y lo estamos haciendo cambiar de estado de agregación de la materia, va a requerir entonces una cantidad de energía denominada calor latente de fusión. Recuerden, si está en estado sólido y lo estamos derritiendo, va a requerir alcanzar el calor latente de fusión. Si por en cambio ya tenemos un material en estado líquido, pero estamos intentando evaporarlo, la cantidad de energía que vamos a necesitar alcanzar va a ser el calor latente de vaporización. Permítanme, por favor. Adolfo, bienvenido. Vamos a tener entonces 2 niveles de energía identificables plenamente. Cuando cambiamos de estado de agregación de la materia, si estamos en un material sólido y pasamos por fusión a ese estado de transición de la materia, vamos a requerir el calor latente de fusión. Cuando tenemos un material en estado líquido y lo determinamos o queremos vaporizarlo, vamos a requerir el calor latente de vaporización. Es una cantidad de energía muy específica. Ya no va a variar la temperatura, simplemente la energía de las moléculas va a obligar a que se desprenda la ligadura o las fuerzas que los mantienen unidas para pasar a ese nuevo nivel energético. Y bueno, si la cantidad de energía es demasiado fuerte, pues pasan las 2 cosas al mismo tiempo. Puede cambiar, además de que se va a elevar la temperatura, van a cambiar de estado de agregación de la materia, como pasó cuando aplicamos energía eléctrica al termopar. Cuando soldamos el termopar, una fracción menor a 1 segundo fue necesaria para poder lograr hacer que los 2 materiales se fundieran y que incrementaran su energía. Incluso, si ustedes llegaron sí vi que varios lo agarraron de la punta donde se había logrado fundir el material, pues lograban entonces percibir que esa temperatura era mucho más alta. Entonces,
pueden dejar constancia a sus compañeros que tuvieron, que no fue mala onda. Yo les di el termopar y pues por curiosidad pues lo agarraron. Lamento mucho que se hayan quemado 2, 3 o más compañeros. De hecho lo digo de manera muy, muy sincera. Chicos, esta explicación de qué es lo que sucede en la naturaleza cuando se absorbe energía queda representada por lo menos para el agua en esta gráfica. En la parte de abajo, el eje de las X en esta gráfica va a representar la cantidad de calor, la cantidad de energía necesaria para que se lleve a cabo un proceso. Y del lado de las Y vamos a tener la cantidad de temperatura que necesita esa sustancia para poder representar el estado en el que se encuentra. Todos los materiales en estado sólido, por lo menos que están descritos a través del proceso del agua, por debajo de los 0 grados centígrados, se van a encontrar en un estado sólido. Van a ser bloques de agua solidificado, obviamente. Pero una vez que alcanza ese bloque de hielo una temperatura de 0 grados centígrados, arranca un proceso de cambio del cambio de estado de agregación de la materia, que se llama fusión. No necesita incrementar su temperatura. Simplemente a 0 grados centígrados va a mantenerse esa energía y va a permitir el derretimiento del agua en estado sólido. Una vez que toda esa agua ha alcanzado el punto de fusión, se ha derretido completamente, puede empezar a absorber energía. Y a partir de ese momento, la temperatura va a empezar a dejar registro a través de nuestro dispositivo de medición de temperatura. El agua entonces ya no va a estar en estado sólido, sino que ahora sí se va a encontrar en estado líquido. Y puede absorber energía hasta precisamente los 100 grados centígrados, en los cuales la energía cinética que tienen ya las moléculas del agua es tan fuerte que empiezan a desligarse, se empiezan a separar del estado líquido. Necesita una gran cantidad de energía para poder lograr volver toda esa cantidad de líquido en vapor. Pero si se fijan, la temperatura no va a modificarse, no va a seguir incrementándose después de los 100 grados. Esos 100 grados van a activar ese proceso de separación de las moléculas hasta que todo ese cuerpo, toda esa sustancia, toda esa cantidad de líquido alcanza su estado de vapor. Y una vez que ha alcanzado, que se ha convertido completamente toda esa cantidad de agua en vapor, logra entonces seguir incrementando la absorción de energía para tener las distintas calidades de vapor de agua que podríamos encontrar como vapor saturado, vapor seco y vapor sobresaturado. Esta gráfica entonces nos permite identificar cómo es que los estados de agregación de la materia, en el agua al menos, pueden llevarse a cabo. Y este es el punto más interesante. ¿Cómo es que a cierta temperatura el proceso simplemente comienza su activación para el caso de la fusión y para el caso de la evaporación? No necesita llegar más que a ese nivel de temperatura para que se desencadene todo el proceso de la vaporización. Y en el caso de los 0 grados, necesitamos sobrepasar ligeramente los 0 grados centígrados para que el proceso de la fusión o el derretimiento se alcance de manera breve, con muy poca cantidad de energía. De esta manera nosotros podemos identificar los diferentes estados de agregación en el agua. Todas las sustancias tienen una capacidad de absorción de energía. Todas va a ser en función al tipo de enlace, a la cantidad de materia e incluso a la movilidad entre las moléculas que poseen. De tal forma que este listado nos va a permitir calcular en las ocasiones posteriores la cantidad de energía que puede poseer o puede absorber una determinada cantidad de sustancia. Voy a hacer un poquito más amplio eso. Les pido de favor que tengan la oportunidad de sacar una captura de esta diapositiva y enviar esa misma
imagen al grupo de WhatsApp. Estos van a ser los valores sobre los cuales vamos a basar los cálculos de aquí en adelante. ¿Sale, chavos? ¿Sí compartieron la imagen anterior, la que les había solicitado? Sí. Muchísimas gracias, Mohamed. Ok, ya tenemos esa leyenda, no sé cómo quitarla. Es que no, tampoco. Bueno, va a aparecer con un recuadrito ahí nada más. Es una referencia, también sáquenle fotografía. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias, porras? Muy bien, profe. Muchísimas gracias. No pensé que la tomaran en serio. Chicos, ¿dudas, preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, chicos, a partir de este momento voy a pedirles que tengan la oportunidad de calibrar sus termopar. Los siguientes ejercicios que vamos a ir determinando van a requerir del uso de un instrumento de temperatura, un instrumento para el registro de temperatura. En la medida de lo posible, vayan generando que su termopar logre tomar registro de las temperaturas que pueden obtener en diferentes procesos. Vamos a hacer algunos ejercicios de manera teórica, pero una vez que nosotros terminemos los cálculos o los ejemplos previos, los ejemplos teóricos, vamos a abrir paso a la generación de experimentos. Por lo tanto, para ese entonces sí necesitamos que ya tengan un dispositivo fiable para las medidas de temperatura. Se vienen procesos muy interesantes. Este dispositivo nos va a permitir tomar registro de temperaturas por debajo del punto de congelamiento del agua hasta los menos 80 grados centígrados, que sería la temperatura para la obtención del hielo seco. Por eso es que es muy importante que ustedes tengan la oportunidad de calibrar y utilizar este dispositivo. Chicos, por mi parte, el día de hoy sería todo. Les agradezco mucho que hayan tenido la oportunidad de conectarse el día de hoy, de poder compartir un espacio, un tiempo, y que nos hayamos podido saludar. Cuídense mucho y espero verlos. ¿Tenemos clase el día de mañana? Creo que sí, ¿no? Mañana viernes. No. No, profe, mañana no. Bueno, lastimosamente entonces no nos vemos el día de mañana, pero esperando que tengan un excelente fin de semana y que puedan descansar lo más placenteramente posible. Después de esta ola de calor, les deseo un excelente, glorioso, satisfactorio fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos hasta entonces. Gracias, profe. Hasta luego, profe, buen día. Gracias, profe, igualmente. Profe, Hasta tengo luego. una duda en la tarea del termopar. Sí, adelante, gracias. Ve que dijo que pusiéramos una foto. ¿Nos tomamos la foto y en esa foto tenemos que salir nosotros o solo el termopar? Pues sí, ¿no? Digo, para dejar constancia de que ustedes lo fabricaron. Va. Y ahí en esa foto ya describimos lo que pasa en esa foto, ¿no? Ujú. Exacto. Ok. Y aquí lo tenía. En la tarea de 7 de sistemas energéticos, cuando dice realicen un listado de 10 ejemplos, ¿ese también lo subimos o lo tenemos que poner en el PowerPoint? Déjenlo en el PowerPoint. O sea, no es que ustedes tomen fotografías de esos fenómenos, sino simplemente hay que irlos enlistando. Van a tomar a lo mejor imágenes de internet que sean alusivas a ese proceso que se está llevando a cabo en el listado. Por ejemplo, si ustedes determinan que un sistema cerrado es una olla de presión durante su calentamiento, pues bueno, ponen una olla de presión en la estufa. Obviamente hay que cuidar esos detalles, de que no exista la salida de vapor de esa olla, porque de lo contrario sería entonces un proceso o un sistema energético abierto. Simplemente hay que buscar imágenes que sean precisas al proceso que se está llevando a cabo y que se identifica como sistema cerrado, sistema abierto o sistema aislado. ¿Sale? Ok, entonces en el PowerPoint dejamos eso, a los ejemplos. Claro que sí.
Nada ¿Pero más son 10 de cada uno o 10 en total? 10 de cada uno, ¿De un sistema cerrado, de un sistema abierto y de un sistema aislado. aislado? Así es. 10 de cada Pueden uno. hacerlo en equipo. De hecho, es en equipo, ¿no? Sí, es en equipo. ¿Mm? Pero